Muy buenas tardes, gracias por su compañía. Aquí damos inicio a 2x3 en Salud, este programa especializado que queremos llevarle siempre orientaciones a cada uno de ustedes. Gracias por preferirnos. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pero un poco apenada con los últimos acontecimientos, últimos que vienen desde las últimas semanas de marzo y principio de abril en la Semana Santa, con esta nueva, dicen los epidemiólogos que no es epidemia, pero oye, en términos de número es una tragedia la cantidad de intoxicados y muertos que sobrepasan los 100 por metanol y alcoholes adulterados. Así es un brote fuerte que se repite cada cierto tiempo. Recordemos que el año pasado tuvimos un brote similar con más de 270 muertos. Con más, exactamente, casi 300 muertes, que lo asociamos a ese brote, pero no sabemos cuántas ocurren en el paso del año completo, porque recordemos que ahora se están identificando que es por intoxicación con metanol a través de bebidas alcohólicas adulteradas, pero ¿cuántas no pueden ocurrir al año? Y van personas con envenenamiento a los hospitales y lamentablemente no se sabe de qué muere. Esta semana hubo un encuentro en el gobierno, ellos declararon el tema emergencia nacional, seguridad nacional declararon el tema, hablaron de medidas como 2 decretos que saldrán en cualquier momento, con medidas para, por ejemplo, el metanol entra al país, cómo entra, quiénes lo adquieren, qué cantidades, porque todo eso han dado suelto. La verdad que es una acción criminal. Así es. Es una cadena. Así es. Es una cadena. A mí me preocupó un poco tanta preocupación, valga la redundancia, por la marca país, cuando de por medio lo que hay son vidas humanas perdiéndose y vida de gente muy pobre. A veces uno lo comenta y duele hasta decirlo. Duele decirlo. Que lamentablemente cuando ocurren estos fallecimientos en personas pobres, como dices tú, como que no se le da ese valor y esa importancia que tiene la vida humana. Yo estaría casi segura que si las muertes estuvieran ocurriendo a otros niveles de la sociedad dominicana, quizás las medidas no se estuviera esperando un mes para decir que se van a adoptar ese tipo de medidas rigurosas y ya quizás se hubiese puesto ese control. Ese control, como dices tú, que tiene que ser desde arriba, o sea, es en esa cadena, porque no es cerrando un colmado solamente, claro, lo está comprando quizás más barato, y lo está vendiendo y sabe que no debe ser una marca, algo que esté realmente bien hecho, pero es donde se fabrican esas cosas. ¿Quién importa? O sea, quienes traen ese producto, ese veneno, quién lo está vendiendo y cómo llega a ser utilizado como materia prima para la fabricación de esa bebida. El Colegio Médico esta semana pidió a la gente que mientras tanto, en lo que se resuelve el caso, no tome alcohol. Sabemos que eso es difícil porque aquí hay un consumo de alcohol muy alto en la República Dominicana. Sí, uno de los países con más altos niveles de consumo de alcohol. Y por otro lado, el ministro Daniel Rivera decía, desde que a usted le están vendiendo un whisky en 175 pesos, o en 75 pesos, a usted debe llamarle la atención. Pero por otra parte, él decía, en el barrio, cuando tú vas a hacer la investigación epidemiológica, te dicen que las víctimas eran bebedores consuetudinarios. Si era gente que bebía 2, 3, 4 y 5 veces a la semana. O sea que la gente sabe quiénes fueron las víctimas, no solamente después que murieron, sino quiénes beben ese tipo de cosas. Entonces yo no creo que se necesita también campañas educativas masivas. Pero claro, eso es indiscutible, Yo pienso que la educación, porque cómo la gente se está enterando de lo que está pasando por la noticia, porque sale en la noticia que está pasando esto, pero tú no has visto una campaña directamente establecida, dirigida, y no es una campaña para ahora, para Semana Santa y para estos tiempos. Permanente. Es una campaña permanente, diciéndole a la gente, cuidado, no compre bebidas que usted no sabe cuál es la procedencia. No solamente con relación a la bebida, Tati, está pasando con la vacuna también. Con el tema de vacunas en general. Nosotras hoy no vamos a hablar aquí en esta sección de comentarios de COVID, ni de vacunas COVID, porque nos vamos a dar un banquete con el invitado que tenemos en la tarde de hoy, ¿verdad, Doris? Así es, pero vamos a hablar de las demás vacunas. Estamos viendo el brote de difteria que tenemos, pero también puede ocurrir un brote de cualquier otra de estas enfermedades inmunoprevenibles que ya la teníamos controladas. Porque tenemos un segmento de la población que no se vacunó desde el año 2020.
pero hay problemas más atrás Más también, o sea, atrás. hay esos grupos poblacionales no vacunados y esos son los que generan el... Y eso viene porque no hay esa educación y esa campaña constante de recordarle a los padres y recordarle a las personas que todos los años hay que Así vacunarse, es. hay que llevar sus niños a completarle los esquemas. O sea, se lo dejamos simplemente porque los padres llevan el niño, le entregan la tarjeta y le dicen, mira, en tantos meses tiene que volver con el niño. Pero si ese padre no volvió con el niño, ¿quién va a recordarle que tiene que ir? Falta definitivamente, señores, un nivel de atención, un sistema de atención primaria, una estrategia de atención primaria, que es donde se resuelven la mayor parte de los problemas de Bueno, salud. yo creo que las autoridades actuales tienen ese gran reto. Se está hablando de que se va a modificar la ley de seguridad social, de que el gobierno va a presentar un proyecto, dicen ellos, consensuado sobre un proyecto de ley para discutirse. Yo pienso que es momento de que las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social asuman con responsabilidad todos esos aspectos fundamentales que necesita esa ley, que están muchas veces en la ley, pero que no se han aplicado. O sea, Así es aplicarla. Muchos cabos sueltos. Nosotros sí no vamos a dejar cabos sueltos. Nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con un invitado de lujo en 2x3 en Salud. 2x3 en Salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud y esta tarde tenemos el lujo de participar con nosotros con el doctor José Rafael Yunen, presidente del Grupo Yunen. Es un internista, experto en medicina crítica e infectólogo. Muy buenas tardes, doctor. Hola, Altagracia. Hola, Doris. ¿Cómo está? Siempre un placer tenerla de frente. Así Hace es. mucho cuando venía por aquí. Eso es Hace verdad. como 2 años. Esta pandemia ha cambiado a las personas. Y para nosotros felices, porque con el doctor Yunen es que se puede hablar con muchísimos temas de salud y sobre todo sabiendo que el doctor ha sido uno de los que más pacientes con COVID ha tratado en este país de manera... ¿cómo se llama? Virtual, o sea que no han sido pacientes de ingresos, de críticos, sino preventivo también, más que todo, doctor. ¿Y qué le parece si comenzamos ahí mismo, Doris, con Sí. la COVID? ¿Cómo vamos, doctor? Sí, ¿Cómo sí, ve esta situación? ¿Estamos en una meseta, como se decía cuando la gestión anterior mucho? ¿En qué momento ve que estamos de la enfermedad? Mira, yo creo que en general en República Dominicana nosotros hemos salido a flote muy bien desde el inicio de la pandemia. Si me permiten hacer un recuento, yo creo que lo primero fue que le teníamos un poco de miedo a ese tipo de pandemia, pensando que el sistema de salud de nosotros se podía colapsar. Recuerdo que el último programa que yo hice con ustedes, estamos hablando de cómo los cuidados intermedios y los cuidados intensivos, y Altagracia, tú en el 2015 hicimos un sondeo de cuánto intensivo había, qué equipamiento tenía, cuáles eran manejados por residentes, cuáles eran manejados por estudiantes, cuáles eran manejados por especialistas. Sí, y creo sí. que desde ahí, cuando me preguntas qué tú crees que ha sido el impacto más grande de la República Dominicana, y es la unión de la Sociedad de Medicina Crítica en esa época que estuvo preparada para poder enfrentar una pandemia. Así es. Entonces, le hablaba de las lecciones aprendidas. O sea, para no, tenemos el tiempo corto, pero aprendimos de Italia, de España, de Estados Unidos antes que llegar aquí. También los entes reguladores que tenemos son más flexibles. Nosotros somos más flexibles en redireccionar medicamentos que fueron criticados como la hidroxicloroquina, Sí. La ivermectina, que todavía Forma Todavía parte sigue de un- ese debate. sí, y veo que el doctor José Natalio Redondo está formando parte de una campaña, de una investigación grande de prevención o de profilaxis. Yo mismo lo usé en algunas empresas que nos abastecen por todo el año y tiene, no sé si era el mero hecho de la seguridad o el hecho de que teníamos un programa formal o en conjunto los medicamentos también, que ayudaron a tener 1 o 2 casos en el año, o sea, en el año completo de esas empresas. Tienen más de 1,000 empleados. Entonces fuimos moviéndonos, fuimos muy agresivos en usar metilprednisolona. Luego salió el estudio de dexametasona en
en Inglaterra, pero ya centros como Sedimate estaban usando metilprednisolona, la misma clínica Abreu, te menciono porque era Porque muy son puntual, centros grandes, ¿sí? muy puntual, y obviamente la Unión Médica en Santiago comenzó a usar otros antiinflamatorios con la palabra, un poquito más para los televidentes, tocilizumab, que de casualidad lo teníamos aquí un cargamento de alto costo. O sea De alto que, costo, sí. entonces, yo creo que dentro de la mala suerte de tener una pandemia como el mundo, tuvimos la buena suerte de unirnos y batallar con ello, que nunca colapsó el sistema de salud y hasta el día de hoy no ha colapsado. Hemos estado actualizados entonces, Yunen, en torno a los tratamientos y a las medidas preventivas que hay que ir tomando, ¿verdad? El Sí, país. hemos estado más que actualizados, hemos practicado la medicina basada en experiencia un poquito antes que evidencia. Perfecto. Porque a veces el problema es la misma burocracia de la evidencia y luego la experiencia, y obviamente siempre está el ego. Así mismo. Entonces, esa experiencia ha sido como entre todos los médicos, yo creo que ha sido una unión, o sea, básicamente. Y luego llegó las estrategias de las vacunas. Las dos cosas de la vacuna que fueron claras como del país, que hay que aplaudírselo, es uno, es el tiempo al mercado. O sea, fuimos rápido al tiempo al mercado, fuimos rápido en reconocer las vacunas, y antes de eso fue a usar la palabra de canasta de vacunas. O sea que esos dos formatos nos posicionan, creo que número 2 en América, per cápita, y posiblemente los primeros en terminar la vacunación en el 2021. La tasa de letalidad es una de las grandes, de las cifras que se exhiben en la República Dominicana, que no llega a los 2, al 2%. Sí. ¿A qué atribuye, y esta parte también como infectólogo y médico experto en medicina crítica, el que no tengamos una alta tasa de mortalidad por COVID-19? Mira, Altagracia y Dori, que me entrevistó por esto en mayo del año pasado, tal vez yo soy más holístico en ese sentido. Creo que la temperatura tiene que ver, los sitios abiertos tienen que ver. En ese momento mencioné que la vitamina D, La vitamina D, inclusive mencioné algo que me corrige el doctor Brea del Castillo, que yo mencioné que el BCG, la vacuna de la tuberculosis que se pone comúnmente en los hospitales públicos, podía tener una protección de algún tipo, inmunidad cruzada de otros virus. Pensamos el uso libre de medicamentos redireccionados, que en un momento fueron criticados, como la hidroxi y ivermectina, pero la FDA también, aparte de pararlo, tuvo que echar para atrás, o sea que algo había en su uso, y obviamente el uso de esteroides temprano y de tocilizumab, todo eso, y no dejamos de ser una isla, o sea que a pesar de que estamos enfocados en crecer en el turismo, cerrando la frontera y el confinamiento temprano y el uso de mascarilla, y esas medidas nos ayudaron bastante y nos están ayudando hoy día. Yunen, hace unos meses te entrevisté y tú advertías sobre la segunda ola del COVID que se dio en diciembre, enero, esos meses. La gente ha tenido temor de que ahora, después de Semana Santa, surja una tercera ola. ¿Cómo tú ves la situación del país en este momento frente al virus? Sí, tú me entrevistaste la segunda hora, pero tu amigo Luis Beiro me entrevistó sobre la tercera ola. Sobre la tercera, sí. Entonces, sí. Yo decía que en ese momento le dije a Luis, que tiene una forma muy jocosa de escribir, le decía que cuatro cosas. Le decía, la extensión de horario natural, que la Semana Santa llegue, el agrupamiento, porque que somos así, de vacunación. Nunca pensamos que íbamos a tener tantas personas que querían vacunarse. La gente está entusiasmada esperando su vacuna. Y acuérdense que no tuvimos, y esto me voy a ir un poco por la tangente, no tuvimos una mortalidad en la vacuna. O sea, que uno sepa. Que se sepa. Porque tenía personas de 90 años con muchas comorbilidades, muchos problemas, que podía reaccionar y fallecer en cualquier momento. Y lo otro que se hablaba en ese tiempo, Dori,
era la apertura a clases. Sí. Entonces, cuando tú sumabas esas 4, yo digo, bueno, la tercera ola viene. Mi ejemplo es que si ves Chile, Sí. Caso de Chile. le inyectaron la misma vacuna que aquí, pero en el pico más alto. Y yo siempre he dicho que eso es como coger un poquito de agua y tirárselo a Duquesa. Porque tú no vas a No nivelar. va a apagar ese fuego, así mismo es. Exactamente. Y Brasil tiene sus problemas de variantes Sí. y demás, Sí. pero yo creo que el caso de éxito de la vacunación puede ser República Dominicana por el tamaño que tiene, muy similar a Israel. Vamos, José, a entrar de lleno en El todo lo tema que de la tiene que vacuna. ver con la vacuna. En este momento, antes de irnos a la vacuna, ¿el virus está en una etapa tranquila en República Dominicana? Mira, yo Podríamos creo- decir epidemiológicamente hablando. Tú sabes que la forma que yo mido esto es por el olfato, por las llamadas. Ah, ok. Yo como lo que yo bien he hecho es tratar de hacer una plataforma. Ahora en medicina eso se llama sesgo cognitivo. Eso quiere decir que lo que yo creo que me está pasando a mí Sí, está sí. pasando en el país. Ok. Entonces yo estoy viendo muchos casos jóvenes positivos, o sea, detectados, ¿ok? Que era lo que se esperaba, porque tenemos ya una población más añosa Sí. vacunada, y ahora estoy viendo muchos casos jóvenes. Ok. Puedo hablar con mis colegas, me dicen que pueden tocarse una cepa un poquito más agresiva. Yo no lo percibo así. Ok. Creo que la próxima semana vamos a ver el reflejo de esos 14 días o casi el reflejo de la Semana Santa y te podemos dar algo más específico. Pero el uso de PCR en general, aparte de viajar, ha bajado. Y Mucho. cuando tú viajas y tú no eres sospechoso, vamos a ponerlo así, pues los niveles también. Bueno, ahora la controló el gobierno también. Ahora es una sola PCR al año a partir de esta semana. ¿Qué te parece esa disposición? Mira, bueno, yo ahí tengo que cambiarme 2 sombreros. Como grupo UNEN, yo no puedo criticar una decisión consensuada de la asociación del gobierno y de las asociaciones de ARS. O sea, yo no me puedo tirar mi propia clase en contra. Ahora, como médico, yo te puedo dar un ejemplo. Cuando yo comencé, y Altagracia conoce bien, a hacer sonografía dentro del cuidado intensivo para tomar decisiones de los pacientes, hubo una riña en Estados Unidos con los cardiólogos pensando que estábamos haciendo más eco de la cuenta. Cuando paramos, hicimos un corte, le dijimos, ¿cuántos ecos formales hemos mandado? Ecocardiogramas. Y en sí habíamos mandado el doble de cualquier otra persona. Entonces, lo que te quiero decir con esto, mi miedo es que esa normativa, lo que pase es que si un antígeno, por ejemplo, estamos hablando entre antígeno y PCR, si un antígeno te da negativo y tú sigues con síntomas, ¿qué tú vas a hacer? Hacerte una PCR. Exacto. Si un antígeno te dio positivo, ¿qué tú vas a hacer? Probar que tú no quieres aceptarlo, confirmarlo con una PCR. Así es. Entonces el doble uso es así. Yo creo que nosotros como Grupo UNEM vamos a venir con una iniciativa interesante. Interesante, sí. Pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar para y luego. y antes, Dori, de pasar también a la vacuna, que será nuestro gran tema de la tarde, preguntar, ¿está siendo más virulenta la enfermedad? ¿Está siendo inclusive más extensa? ¿Sé de personas, inclusive cercanas, con un mes con positivos a... Sí, yo creo que hay 2 temas, 2 preguntas en una, Altagracia. Uno es lo virulenta, que se cree que hay variantes que sí pueden ser más virulentos. Ya se cae vamos a decir, de la teoría que para no hablar de números así, pero que la cepa de Inglaterra no era así, no era más virulenta como se pensaba, pero que la de Brasil, que interesantemente sí es cubierta por Coronavac, la de Sinovac, aparentemente es más infecciosa. Más infecciosa y que es más agresiva en los más jóvenes. Eso salió creo que ayer, más agresiva en los más jóvenes. Tal vez están viendo otro pico y es algo que está relacionado al mismo momento que la están vacunando. Pero ese es el punto. Lo de quedar detectado, por eso es que yo siempre he querido definir, el que usted esté detectado, no quiere decir que usted esté positivo. Entonces hay personas que han quedado detectados, lo que le llaman el COVID largo, el long COVID en los Estados Unidos. Y ahí sí hay muchos estudios neurológicos, estudios de cognitivos, estudios de tu sistema inmune, de que tú quedas
detectado por más tiempo. Y en fin, lo interesante de esto, porque siempre me gusta terminar con un toque bueno, no malo, es que la vacuna ha enseñado a disminuir los síntomas del COVID largo. Perfecto. Qué bueno. Bueno, vamos a pedirte un permisito, José, vámonos a una pausa y en breve regresamos y vamos a hablar así, ahora sí, de vacuna contra el COVID. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor José Rafael Yunen del grupo Yunen. Doctor, vamos a hablar de vacuna contra el COVID. En República Dominicana uno de los grandes temores en principio era qué va a pasar, llegarán las vacunas. El país había suscrito contratos con grandes farmacéuticas, pero lamentablemente no nos han llegado de esa vacuna. Nos salvó la campana la vacuna de Sinovac. Y queremos, José, que tú nos des tu parecer sobre el proceso en que nos encontramos en este momento en República Dominicana ya con vacunación de una parte de la población. Casi 1.6 tenemos. Sí, de personas ya, una parte con una primera dosis, otra ya completada sus 2 dosis. ¿Cómo tú ves que ha influido y qué esperamos en República Dominicana con relación a las vacunas? Yo creo que el primer éxito fue ese, el de usar una canasta de vacunas. Que algunas hayan quedado... canasta es haber seleccionado varias vacunas a la vez. Haber seleccionado varias vacunas de diferente metodología. Perfecto. Porque tú puedes tener una canasta de vacunas, pero, por ejemplo, AstraZeneca y Sputnik, no quiero usar vacunacionalismo, pero la inglesa y la rusa, que así le llaman, pues se parecen mucho. Okay. Entonces, no hay ventaja competitiva en tú tener una u otra, nada más que tiene más vacunas. Pero el mero hecho de nosotros haber adquirido, aunque no hayan llegado a tiempo, la AstraZeneca, que es una vacuna atenuada para el pueblo, viva, la Sinovac, que es una vacuna inactivada para el pueblo, muerta, y la Pfizer, que es de mRNA, tenemos, aparte de lo que se pueda adquirir en el fondo del COVAX, a través del COVAX, nosotros tenemos lo que verdaderamente se define como una canasta de vacunas. Que tal vez ahora estamos concentrados en la que más tenemos, que es la inactivada, Sinovac, y a mí me encanta esa idea, primero porque es la más segura, ahí no hay dudas, es la más segura, es inactivada, es un proceso que conocemos de años, es un proceso tradicional y es una empresa tradicional de vacuna. No se pusieron a hacer vacunas, inclusive hicieron SARS-CoV-1. Bueno, es de la única que hasta el momento no hemos oído esas reacciones, efectos adversos, porque sabemos que de las otras que se han mencionado en algunos casos hay temores y se han comentado algunos efectos adversos en algunos países. Sí, pero sé que siempre hay que... Pero cuando tú ves que una vacuna, el efecto adverso, que tú hablas con una persona, tal vez te han tenido, no sé el chance si le tocó a ustedes, pero dolor de hombro y dolor de cabeza. Fiebrecita. Eso es normal. Eso es normal en una vacuna. Una febrícola, como dice la gente. Sí, es típico. Pero el tú ver a todas estas personas con esta edad caminando, personas que tal vez hasta con oxígeno, porque... Y vacunarse y sentir ese voto de confianza. Yo creo que tengo una amiga que me dijo, que muy leída, me dijo, bueno, aquí hay que redefinir la paz, porque uno siente una paz en esa vacuna. No, y tú ves adultos mayores en silla de ruedas que van a ponerse, algunos hasta encamados, que lo llevaban a ponerse su vacuna y salían, como tú dices, sin ningún efecto. O sea, ¿cuál fue cómo llegamos nosotros a Sinovac? Uno recuerda desde el año pasado esas grandes marcas, hasta el punto de que los jóvenes decían, yo quiero tal, cuando llegue la vacuna, porque llegamos hasta eso, y lo hablamos con el doctor del Castillo, los jóvenes decían, yo quiero, cuando llegue me voy a vacunar con tal, o sea, se llegó hasta ese punto. ¿Cómo llegamos a Sinovac? Algunos periódicos titularon, y esto como preámbulo, la vacuna hacia la, ¿cómo se llama?, la diplomacia de la vacuna. En el caso de China, que era un poquito la vacuna como que se había relegado, pensábamos más en Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? Sí, yo creo que sí, no hay
hay que ser Objetivo. y yo creo que había un toque en ese sentido de geopolítica, pero no unilateral, porque si bien Estados Unidos tal vez no le da la apertura a esa vacuna china, igual China no le daba la apertura a Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que ver, geopolítica. pero que no veamos un país victimizado por otro, eso es lo que yo quiero decir. No. En República Dominicana hubo varios expertos que decían por qué no nos vamos por lo tradicional, por varias razones. Esta vacuna es inactivada. Entonces, para tú no tener un rechazo de vacunación del plan nacional, lo primero que tú quieres es una vacuna segura. Por eso es que la primera fase y la segunda fase, fase 1 y fase 2 de una vacuna, lo que más miden es la seguridad, no la eficacia. Exacto. Ese es el punto. Lo otro que ayudaba tener expertos, así como el doctor Brea, que sí habló conmigo varias veces, me dijo, a mí me preocupa la refrigeración, la cadena de frío de las otras vacunas. Inclusive la de 2 a 8 grados, porque Sinovac creo que dura hasta 3 años en una nevera normal, a donde tú pones la lechuga. Que no requiere de esa refrigeración. Inclusive hay artículos donde te dicen que puede aguantar temperatura ambiente. Pero ¿qué ambiente? ¿Okay? Sí, hay que pensar, porque con este calor que está haciendo aquí. Tú la pones en el sur, ahí es difícil. Pues entonces yo creo que esos eran los ejes, porque eso te dio un empujón a la seguridad. O sea, porque ya lo mejor para tú vacunarte, que otra persona se haya vacunado y se sienta seguro y que te promueva a que tú te pongas esa vacuna. Entonces, eso fue, yo creo que el inicio de todo esto. Sobre la eficacia, es interesante cómo han tratado de disminuir una eficacia que en parte en Brasil fue de 50.4 ¿okay? en Sinovac. Pero en Chile, hace unos días atrás, fue de 67% la eficacia. Entonces, la efectividad. Porque eficacia es cuando tú estás haciendo un estudio. Efectividad es cuando tú lo tienes en lo que le llaman mundo real. Ya en la población general. Estamos hablando que en Chile acaban de inocular 10 millones de personas. No, o sea, eso es efectividad. Entonces, prácticamente nuestra población completa. Entonces, en Brasil fue eficacia, que fue un estudio. Entonces, en lo de Brasil, sobre la eficacia, que el corte era 50 y hizo 50.4, 50.8, no recuerdo, era que eran médicos, ¿ok? Y hubo un renglón, ¿ok? Que era muy leve. O sea, cuando tú has visto que en un estudio hay muy leve, o hay leve, moderado y severo, pero muy leve, cualquier médico que sienta algo, eran médicos todos, o personal de la salud, o como ustedes también, personas que están muy orientadas a la salud, que conocen, entonces llamaban para cualquier cosa. Entonces le achacaban eso a la vacuna en ese sentido. Entonces, no es defendiendo, pero se vio claro que Chile tiene eso. Ahora, lo que sí se vio en los otros lados, para no solamente ver los cons, sino los pros, sino los cons también, se vio que no protegía un 100% a la mortalidad, sino que protegía un 80% en Chile. ¿Pero a quiénes? A los por encima de 70 años. Entonces, de los que murieron, muchos fueron de 85 años en adelante, que tal vez la causa y las comorbilidades eran diferentes. Yo quisiera preguntarte también, Yunen, el tema de... Estamos pendientes de la llegada al país de otras vacunas. El presidente acaba de denunciar de nuevo, como lo ha hecho tantas veces, la falta de solidaridad de los países grandes. ¿Qué piensa? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Que nos vacunemos totalmente con Sinovac, con Coronavac, de la empresa privada china Sinovac? ¿Es hacia eso que vamos? Porque no vemos la perspectiva de las otras vacunas. Mira, ojalá la política internacional. Acuérdate que hay países como Turquía, Indonesia, Filipinas, Hong Kong, Chile, Brasil, creo que Panamá, no sé en qué terminó Panamá, pero hace recién la prueba, que están en fila para tener la Sinovac, Coronavac. Creo que a nosotros
no puede salvar un estudio original de nosotros, porque un estudio de la población completa, y hay dos modalidades de ese estudio. Uno ¿Qué es, se está haciendo? se está proponiendo. Perfecto. Se está proponiendo porque, como bien dicen en inglés, una propuesta, un Perfecto. proposal. Perfecto. Proposal, eso tiene que venir de la misma fábrica Oh, ya. y lo tiene que hacer el mismo ministerio. Ok. Entonces, se está haciendo, vamos a decir, el lobismo académico para que eso se ejecute. Entonces, hay diferentes modalidades de ese estudio. Uno que le llaman, y lo voy a decir en inglés y me perdonan, Step Wedge Randomized Cluster Trial, o sea que es en pasos, ¿ok? Y toman muestras, sitios de regiones, y esas regiones son subdivididas. Eso toma, y le voy a decir cuáles son la parte difícil. Está otro que es un estudio de cohorte, que es mucho más simple para ver la efectividad de nuestra vacuna en República Dominicana. El problema ahí es el costo, ¿ok? El análisis de costo. Yo creo que eso entiendo que la fábrica cubriría eso, pero el punto es tener el personal adecuado para poder digitar ese análisis en tiempo real. Perfecto. Porque sabemos que ya no podemos dar placebo y vacunas, sí sabemos que la vacuna tiene una ventaja. José, esa respuesta de la población dominicana a quererse vacunar, porque en principio te acuerdas que se hablaba de que una alta porcentaje de población decía que no se iba a vacunar. Quizá la misma confianza en esta vacuna ha llevado a que la gente quiera masivamente vacunarse. Sí, yo creo que todos los pro vacunas, incluyéndola a ustedes dos, Claro, claro. hemos hecho un trabajo. Dice que uno no debe creerse su propia Historia. prensa, pero hemos hecho un trabajo sutil, con evidencia de que la vacunación es nuestra salida, es nuestro próximo normalidad, y que haya más adherencia, que era lo que me temía a mí, porque acuérdate que hay una vacuna que te puede dar mucho más fiebre en una primera dosis, entonces la adherencia de la segunda, hay muchas personas cuestionando que no esa quieren adherencia. ponérsela. Esa adherencia. Yo creo que el trabajo en conjunto que se ha hecho de todos nosotros, en el sentido de que... Los que creemos en la ciencia también, porque hay que creer en la ciencia. Recuérdate que había grupos en contra de la vacuna y nosotros insistíamos, cada uno desde su escenario, en la necesidad de esta herramienta tan importante de la ciencia. Y así mismo los números hablan por sí solos, o sea, los números hablan por sí solos. Por lo menos probamos la seguridad y todos los científicos grandes, vacunólogos, entienden que si podemos vacunar a toda la población, eso es lo más importante. Ahí vamos a ver el cambio el cambio de cómo se está sola. En el caso, perdóname Doris, en el caso de China, China está en la disposición, si el país se lo requiere, de seguir supliéndonos a Coronavac. Bueno, China, es interesante esa pregunta, Altagracia, porque cuando nosotros comenzamos usando Coronavac, digo el país, y se hizo esa gestión por el gobierno, interesantemente, China estaba vacunando menos de 300,000 al día. Pero la política cambió. Después de las fiestas chinas, que duran 2 semanas, creo que enero, febrero, ¿verdad? Ya las fiestas de Año Nuevo, de Año Nuevo, se sabía que iban a cambiar la política porque podía haber un rebrote. Entonces, cambió la política. Hoy día están vacunando 10 millones al día. Eso no hace a nosotros, los países que estamos adquiriendo vacunas de ellos, se nos hace un poco más difícil. Por la producción. Y su población, ¿verdad? Las dos cosas. Sí, pero creo que la salida siempre es la academia. Al nosotros ir adelante, tener per cápita más vacunas que otros países de la región, con la misma vacuna, el usar un estudio que ya fue explicado, nos puede llevar a nosotros a estar entre los primeros 3 en poder recibir. Pero eso que pregunta más. Doris ahora mismo, que Doris apuntaba, la parte de la producción, ¿hay productividad alta en China, en el caso de Sinovac? Sí.
yo que he estudiado Sinovac de arriba abajo, Sí. te puedo decir que al inicio, cuando primero tú me entrevistaste en marzo, esa era mi Tu preocupación. preocupación, porque es una vacuna inactivada y el proceso es un poco largo. Pero parece que ellos tenían una visión e hicieron una empresa, una fábrica que podía producir millones de vacunas al día. Para que ustedes entiendan, la producción de un día de Sinovac resuelve el problema de República Dominicana. O sea, Ay, que ellos Dios producen mío. más de 10 millones. Vamos a volver ahora con el doctor José Rafael Yunen, presidente del Grupo Yunen, después de estos mensajes con el último segmento de 2x3 en salud. 2x3 en salud. Continuamos con nuestro invitado de la tarde, el doctor José Rafael Yunen, con quien nos estamos dando este banquete. Yunen, hay una incertidumbre, hay gente que tiene incertidumbre con respecto, por ejemplo, esta semana llegarían 500,000 de vacunas más, pero ¿qué va a pasar después si no nos llegan las otras? ¿Contaríamos con Sinovac para los próximos meses, seguir vacunando a nuestra población? No para que no le dé, porque hay que decirle a la gente, no es para que no le dé la enfermedad, sino para que usted no se muera o no llegue a una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, 2 puntos ahí. Yo creo que tenemos que respetar la solidaridad de Sinovac, porque a pesar, en el mes de abril, donde hay 2 vacunas casi fuera de juego temporalmente, AstraZeneca y Johnson & Johnson, Sinovac, no obstante, pudo mandar algunos lotes a República Dominicana. Ya hablamos del estudio. Yo creo que el estudio nos posiciona a un interés donde la empresa va a hablar con el país para poder conseguir más importaciones para República Dominicana. Mayo, yo entiendo, es muy alentador. Yo no quiero decir cifras específicas, pero yo quiero decir que podemos romper el récord de todos los meses que hemos tenido, y por encima de los 2 millones de vacunas, o sea, tal vez 4. Uno puede estimar hasta 4. Wow. Hasta 4, eso es lo que yo estoy pujando en el sentido de como ciudadano, porque creo que eso neutralizaría. Recuerden que dura 28 días la segunda dosis, que eso fue algo que no hemos tocado, pero que deberíamos tocar un toquecito, y luego tú tienes que esperar 14 días para que montes los posibles anticuerpos que todo el mundo se pone a chequear ahora mismo. Esas son mitad de mi llamada del día. Entonces sí, yo creo que es alentador lo que viene en mayo y junio. Mayo mediado por ahí, tal vez final. Yo creo que la labor de exterior, de políticas exteriores, están trabajando durísimo en eso, y mi aspiración, es que si el estudio pasa, es que a inicio de mayo haya unos lotes, y a tercera semana de mayo otros lotes más. ¿Qué beneficios, José, recibe República Dominicana, tiene el país, tenemos como población de lograr abarcar la mayor cantidad posible de personas vacunadas lo más pronto posible? O sea, ¿cuáles son esos beneficios de la vacuna directo que recibe la población como país? Bueno, lo dijiste todo en una oración, lo más pronto posible. Esto no es un tema de eficacia, esto es un tema de seguridad y tiempo al mercado. O sea, esto ha sido nuestro éxito, el tiempo al mercado. Si nosotros podemos vacunar lo mayor posible, entre un 60 y un 80, recuerdo que yo siempre le hablaba de un médico que tiene un nombre muy jugoso, que es Bruce Lee, que dice que si tú puedes vacunar entre 60 y 80, puedes quitar algunas de las medidas como el tapaboca, mascarilla, distanciamiento y demás. No creo que nadie la va a quitar por ahora, pero... No, hasta que se logre. Pero creo que ese es el punto. Entonces, si tocamos eso, tocamos lo que después de 28 días nos faltan 14 días más, o sea que estamos hablando de casi 45 días en lo que nos toma esto después que lleguen, y
yo creo que tenemos un chance de poder inyectar esto y reactivar a la economía de nuestro país. ¿Desde cuándo, esa parte que decía deberíamos tocar, desde cuándo tenemos anticuerpos? Me puse la primera dosis, de la que sea, en este caso estamos hablando de Sinovac. ¿Desde cuándo tengo anticuerpos? ¿Cuánto tengo que esperar para ponerme la siguiente dosis? Sí, bueno, para los expertos de salud, sabemos que no porque tú no tengas anticuerpos no estás protegido, eso es lo primero. Tú tienes unas células de T de Tomás que te protegen y hay otro tipo de protección. Ahora, la parte humoral, que le llaman las células B de bueno, o sea, todo el mundo quiere tener ese numerito. Si tú haces los anticuerpos cuantitativos, yo creo que después del corte, tú estás bien. O sea, hay cortes que te dicen más de 12, más de 15, hay intermedio ahí. Después de 15 tú estás bien. Interesantemente, y esto es observacional, porque a mí me lo mandan todo, yo he visto mucha gente con anticuerpos aquí y anticuerpos altos. Ahora, siendo un poquito científico, creo que hay gente que le ha dado que con una sola dosis le ha subido muchísimo el anticuerpo, pero personas que tú le dices no te lo chequeas hasta los 45 días, pero a pesar de eso se lo chequean semanal. Pero la segunda dosis. Otra cosa que he visto es que después de segunda dosis, personas sin anticuerpos, y le digo espera más, y comienzan los anticuerpos a resurgir. O sea que, y eso va para todo tipo de vacunas, pero interesantemente creo que la separación de la dosis de 0 a 28, que somos, creo que el único país que la tenemos así, 0 y 28, porque Chile tiene, pero no todo. Nosotros somos el único país que ha ayudado a que esos anticuerpos se monten y que la segunda dosis no neutralice la primera. José, en nuestro país bueno, no sé si se han hecho estudios, pero los efectos secundarios no se han visto ya con la cantidad de población que tenemos. Sí, yo no soy parte de quien está trazando el AFI se llama, pero los efectos adversos, y los efectos centinela, ya sería parte del ministerio, pero sí sé que se está observando todo eso. Y otra pregunta, y esto porque a mucha gente le ha ocurrido, y hay división entre clínicos y epidemiólogos y eso. A una persona X le dio la enfermedad, ¿verdad? Con la primera dosis de cualquiera de las dos vacunas que se está aplicando. ¿Debe esperar 6 meses, 7 meses o se puede vacunar inmediatamente haya terminado? Ahí veo que hay también puntos encontrados. Sí, tratando de reformular. ¿Cuál es la recomendación tuya? Reformulando tu pregunta, es si yo no tengo COVID, me vacuno con la primera dosis, de lo cual no estoy protegido, lo que se llama vacunación parcial. O sea, yo no estoy protegido, pero no me puedo creer que estoy vacunado. Exacto. No, o me puse la primera dosis, me dio la vacuna, me dio la enfermedad, se me quitó ya no la tengo, ¿me puedo vacunar cuándo? Entiendo. Yo lo que le estaba explicando a la teleaudiencia es que una primera dosis no te protege. Entonces te dio normal el COVID, pasaste el COVID. Entonces, ¿qué es lo que enseña la data? En Chile, que son 10 millones de personas, enseña que un 16% con una dosis de Sinovac te protege. O sea que son muy poca la fracción de protección con una dosis. Ahora, aparentemente hay menos agudeza por tú tener esa sola dosis. Ahora, siempre la enfermedad debe ser más importante que la vacuna. O sea, si tú tienes que tratar al paciente, trátalo, que tú resuelves la vacuna después. ¿Qué está pasando? Ya te saliste, tú tienes una PCR no detectada, para no decir negativa, ¿qué tú haces? Grandes expertos recomiendan que después de 2 semanas, tenga o no tenga beneficios con la vacuna, te la puedes poner. Tu llamado, José, porque hay preocupación en el país de que hay algunas personas que se pusieron la primera y no han ido a acudir a ponerse la segunda. Lo dijo el ministro esta semana. Sí, lo dijo el ministro. ¿Cuál es tu llamado a la población en ese sentido? Mira, yo no sé si asustarlo o darle un espaldarazo. Mira, en el mundo científico se sabe que si a ti te dio el COVID y tú no usaste suero convaleciente, o sea, un tipo de sangre, o sea, que tú te puedes poner esa vacuna 2 semanas a 3 semanas después. Eso es lo primero. Ahora, el beneficio de tú ponerte una segunda dosis, ese es el gran problema, porque se lee mucha infodemia que hay.
Entonces se dice que con una sola dosis, si ya a ti te dio, Sí. yo creo que esos son los que están pasando. Esos son. Ya a ti te dio, tú no necesitas de una segunda Eso dosis. es lo que se está diciendo. Y yo creo que eso es un punto. Pero siempre hemos dicho que esta enfermedad no es solamente viral, sino logística y psiquiátrica. Entonces, la logística es que si se iba a implementar, que ahora se está cayendo eso, el pasaporte de tu viajar de vacuna, pues entonces no te van a aceptar un pasaporte incompleto. Con una sola o dosis. incompleto. Lo que sí he tenido el chance de discutir que es equívoco si ponerte una segunda dosis o ponerte o vacunarte de por sí con una inactivada después que tú tienes un anticuerpo alto es beneficioso o no. Pero hay que ponerse su segunda dosis, entonces. Si comenzar, tú tienes que completar el ciclo. Perfecto. Okay, y eso es típico. O sea, y te quería tocarte un tema también un poquito más álgido. Si te pusiste una de Sinovac, si te pusiste una de AstraZeneca y te pusieron una segunda de Sinovac, tu ciclo que tú tienes que completar es la de AstraZeneca. Esa es pueden hablar con expertos en vacunología, pero esa es la tendencia, que tú tienes que terminar el ciclo de tu primera vacuna. Lo importante es que la persona complete su esquema de sus 2 vacunas. Exactamente. Aunque le haya dado COVID en el intermedio, como decimos. Exactamente. No veo el por qué. Hay un efecto secundario que pasó en SARS-CoV-1 que se llamaba Antibody Dependent Enhancement, que los anticuerpos subían demasiado y era peor que la enfermedad, pero no se ha visto en el SARS-CoV-2. O sea que no veo el por qué no. Ahí dice el ministro de Salud, pues ya estamos terminando, que hay alrededor de 200,000 personas que no han ido por esa segunda dosis. Y él estuvo esta semana llamando a esas personas que vayan con su acompañante, que se la van a poner a los 2. Ah, ok. Así es. Muy bien. Señores, Doris. Bueno, terminamos siempre con el doctor Yunen. Es un banquete, como decía Tati al principio, porque nos responde todas esas inquietudes que tenemos de una manera científica y basado en evidencia y en estudios que se han hecho al respecto. Gracias, doctor, por siempre sacar su tiempo cada vez que nosotros lo invitamos para venirnos a acompañar. Gracias a nuestros amigos televidentes por siempre estar ahí cada sábado con nosotros y será hasta la próxima semana.